Si usted se mira al espejo y ve esas arrugas profundas que cada día se marcan más, déjeme decirle algo que casi nadie le explica. No es solo la edad, es lo que su piel ha ido perdiendo poco a poco sin que usted lo note. Esas líneas alrededor de la boca, de los ojos, de la frente, no aparecen de un día para otro. Y no tiene que resignarse, porque existe un método tan sencillo, tan económico, que probablemente ya está en su cocina y cuando se usa de forma constante puede ayudar a que la piel recupere suavidad, firmeza y luminosidad de manera progresiva. No estoy hablando de magia, estoy hablando de ayudar a su piel a regenerarse mejor, a verse más viva, más cuidada. Y lo más sorprendente, todo empieza con algo tan simple como el arroz. Quédese conmigo hasta el final, porque lo que le voy a mostrar no es solo cómo prepararlo, sino el pequeño detalle que hace que realmente funcione, y que la mayoría hace mal sin darse cuenta. Si ya no quiere seguir viendo cómo su piel pierde vida día tras día, escriba piel ahora, porque el cambio empieza justo cuando deja de ignorarlo. Permítame comenzar explicando por qué el arroz puede convertirse en un verdadero ritual de renovación para la piel cuando se prepara de la forma adecuada. El arroz contiene ácido ferúlico, un antioxidante que actúa como un escudo silencioso frente al daño del sol y del paso del tiempo. También aporta alantoína, un compuesto que favorece la regeneración celular, como si ayudara a la piel a renacer capa por capa. Y además está lleno de vitaminas del complejo B, minerales y aminoácidos que sostienen la estructura de la piel, manteniéndola firme, elástica y con vida. Cuando estos nutrientes se liberan correctamente y se aplican de forma constante, la piel comienza a transformarse poco a poco, no de manera brusca, sino como una flor que se abre con paciencia. Y esto no es una moda reciente. Durante siglos, en Japón y Corea, el arroz ha sido un símbolo de cuidado y belleza. Mujeres de edades avanzadas han mantenido una piel luminosa, suave y serena gracias a este hábito sencillo, casi íntimo, transmitido entre generaciones. Recuerdo una historia que siempre me conmueve. En los campos de arroz de Japón, las mujeres pasaban horas con las manos sumergidas en el agua lechosa del arroz, y aunque sus cuerpos reflejaban el esfuerzo de los años, sus manos permanecían suaves, casi intactas por el tiempo. Fue entonces cuando se descubrió que el secreto no estaba en el trabajo, sino en el contacto constante con ese líquido rico en nutrientes. Desde ese momento, el arroz dejó de ser solo alimento y se convirtió en un ritual de cuidado. Hoy sabemos que el arroz tiene ese potencial, pero hay algo que muchas personas no comprenden. No basta con triturarlo y aplicarlo sin más. El verdadero poder aparece cuando el arroz pasa por un proceso que libera y activa sus compuestos. Aquí es donde comienza la diferencia entre un intento fallido y un resultado visible. Déjese guiar paso a paso en esta preparación porque este es el corazón del método. Va a necesitar arroz blanco común y agua. Tome 3 cucharadas de arroz y lávalas cuidadosamente 2 o 3 veces hasta que el agua salga clara. Este gesto no es solo limpieza, es preparación. Es el primer paso para que la piel reciba solo lo esencial. Luego, añada aproximadamente 1 taza de agua y deje el arroz en remojo durante toda la noche, al menos 8 horas. Durante ese tiempo, el arroz empieza a soltar sus nutrientes, como si despertara lentamente. Al día siguiente, verá un agua blanca, suave, casi sedosa. No la deseche. Ese líquido contiene parte de la esencia que su piel necesita. Ahora viene el paso clave, el que transforma por completo esta receta. Toma el arroz remojado, colócalo en la licuadora y agregue solo 3 o 4 cucharadas del agua de remojo. Triture hasta obtener una pasta suave, cremosa, sin grumos. Pero no se detenga aquí. Lleve esta mezcla a fuego bajo y cocine lentamente durante unos minutos, removiendo con suavidad hasta que espese y adquiera una textura similar a una crema densa, como una caricia tibia.
Este proceso de cocción es fundamental porque ayuda a liberar aún más los compuestos del arroz, volviendo la mascarilla más envolvente, más nutritiva, más profunda. Luego deje que se enfríe completamente. Cuando la toque y sienta esa textura suave, casi como una seda fría, sabrá que está lista. Y aquí tiene su mascarilla. No es solo una mezcla, es un pequeño tratamiento que puede ofrecer a su piel un momento de reparación. Puede usarla tal cual, pero si desea potenciar su efecto, puede añadir una cucharadita de miel para aportar hidratación y luminosidad, o una cucharadita de aceite de oliva si su piel necesita más nutrición y suavidad. O puede agregarle el jugo de medio limón, pero aquí es donde quiero que preste verdadera atención. El limón tiene la capacidad de ayudar a aclarar visualmente las manchas y a unificar el tono de la piel, como si poco a poco suavizará esas huellas que el sol y los años han dejado. Pero también es un ingrediente que exige respeto. En pieles sensibles puede provocar irritación si no se usa con cuidado. Por eso, si decide incorporarlo, hágalo solo de forma ocasional, no todos los días, y siempre en la noche, nunca durante el día si va a exponerse al sol, porque la combinación de limón y radiación solar puede generar el efecto contrario y oscurecer aún más la piel. También puede enriquecer la mezcla con una cucharadita de yogur natural sin azúcar. El yogur contiene ácido láctico, que actúa como una exfoliación suave, ayudando a desprender las células muertas y favoreciendo la renovación cutánea. Es un ingrediente delicado, casi como una caricia, que hidrata, aporta luminosidad y respeta el equilibrio de la piel. O puede añadir media cucharadita de cúrcuma en polvo. La cúrcuma es conocida por su acción antiinflamatoria y antioxidante y aporta ese tono dorado que parece devolverle vida a la piel. Sin embargo, puede dejar una ligera coloración amarilla temporal que desaparece con el lavado, pero conviene usarla en momentos en los que no necesite salir inmediatamente. Ahora bien, la forma de aplicación es tan importante como la preparación, y aquí es donde muchas personas pierden resultados sin darse cuenta. Primero, limpie el rostro con agua tibia y un limpiador suave. La piel debe estar libre de maquillaje, de grasa y de impurezas, como un lienzo limpio listo para recibir el tratamiento. Después, seque con una toalla limpia dando pequeños toques. Nunca frote, porque la piel del rostro es delicada y cada fricción innecesaria acelera su desgaste. Con las manos limpias, tome una pequeña cantidad de la mascarilla y distribuya por todo el rostro, en la frente, en las mejillas, alrededor de la boca y también en el cuello, que muchas veces olvidamos y es una de las zonas que más delata el paso del tiempo. Evite el contacto directo con los ojos, pero no descuide su contorno. Y aquí viene el detalle que transforma todo. No se limite a aplicarla sin más. Acompañe la aplicación con un masaje suave, como si estuviera despertando la piel, siempre con movimientos ascendentes, en el cuello, de abajo hacia arriba, en las mejillas, desde la nariz hacia las orejas, en la frente, desde el centro hacia los lados, alrededor de los labios, desde las comisuras hacia afuera, y en el contorno de ojos, con los dedos más suaves, realizando movimientos muy delicados. Este masaje no es un simple gesto, estimula la circulación, mejora la llegada de oxígeno y nutrientes y ayuda a que la piel se vea más viva, más firme. También contribuye a mantener el tono muscular del rostro, lo que con el tiempo se traduce en una apariencia más elevada, menos caída. Dedique entre 2 y 3 minutos a este paso, sin prisa, sin presión, como un acto de cuidado personal.
Después deje que la mascarilla repose sobre la piel entre 15 y 20 minutos. Notará una ligera sensación de tensión. Es normal. Es la piel respondiendo, adaptándose. Aproveche este tiempo. Siéntese, respire, cierre los ojos. Permita que este momento sea solo suyo. Porque cuando el cuerpo se relaja, disminuyen los niveles de estrés y eso también se refleja en la piel. Finalmente, retire con agua tibia. No utilice agua caliente porque puede resecar y debilitar la barrera cutánea. Mientras enjuaga, puede realizar movimientos circulares suaves para potenciar un efecto de exfoliación ligera. Y al terminar, sentirá la piel más suave, más limpia, como si hubiera soltado una capa invisible que ya no necesitaba. El arroz tiene una textura granulada que ayuda a quitar las células muertas de la piel y luego enjuagar con agua fría. El agua fría ayuda a cerrar los poros, a que la piel quede más firme, más tonificada y además el agua fría estimula la circulación, lo cual es muy bueno para la piel. Séquese dando toquecitos, nunca tallando, y luego aplíquese su crema hidratante de siempre, porque después de la mascarilla, la piel está más receptiva, más limpia, más preparada, absorbe mejor cualquier crema que se ponga. Ahora quiero revelarle una fórmula que personalmente me gusta incluso más por su sencillez y por la forma tan delicada en la que cuida la piel. Nace del mismo principio del arroz, pero en lugar de convertirse en una crema, se transforma en algo mucho más ligero, más fresco, casi como un susurro sobre la piel. Le hablo del tónico de agua de arroz fermentada. Ese líquido que muchas veces se desecha sin pensarlo, en realidad guarda una riqueza silenciosa. Es como si en ese agua quedara atrapada la esencia del arroz, lista para ofrecerse a la piel sin peso, sin esfuerzo. Y lo más hermoso es que no necesita complicaciones, solo un poco de paciencia. Para prepararlo, tome arroz y lávese suavemente como si despertara cada grano. Deseche la primera agua, esa que arrastra impurezas. Luego añada agua limpia y deje reposar el arroz durante varias horas, idealmente entre 12 y 24 horas, en un lugar fresco y protegido de la luz. Durante ese tiempo ocurre algo casi invisible, una fermentación suave que activa los nutrientes, como si el agua cobrara vida. Al día siguiente observará que el líquido ha cambiado. Se vuelve más turbio, ligeramente más espeso, con un aroma suave que recuerda al yogur. Ese es el punto ideal. Filtre el arroz y conserve solo el agua. Puede guardarla en un recipiente limpio, preferiblemente en el refrigerador, donde se mantiene en buen estado durante unos pocos días. Y aquí es donde este ritual se vuelve especial. Este tónico no es pesado, no cubre la piel, la envuelve. Puede utilizarlo de varias formas según lo que su piel necesite en ese momento. Puede aplicarlo directamente para limpiar el rostro, como un gesto suave que respeta la piel. Puede usarlo como una bruma ligera durante el día cuando sienta sequedad, como si ofreciera a su piel un pequeño respiro. O puede empapar un algodón o una tela fina y dejarlo sobre el rostro durante unos minutos, como una mascarilla ligera que calma, hidrata y devuelve luminosidad. Este es un secreto que muchas mujeres japonesas han mantenido durante años. No se trata de resultados inmediatos ni de cambios bruscos. Se trata de constancia, de ese cuidado diario que poco a poco suaviza la piel, mejora su textura y le devuelve una apariencia más uniforme y luminosa. Es por eso que muchas pieles maduras, incluso en edades avanzadas, conservan esa suavidad que parece desafiar el tiempo. Y quizá lo más importante es esto: no es solo lo que aplica sobre su piel, es la forma en que lo hace. Ese gesto sencillo, repetido cada día, se convierte en un ritual. Y en ese ritual su piel no solo recibe nutrientes, también recibe calma, atención y respeto, porque a veces lo más poderoso no es lo más complejo, sino lo más constante. Y ahora quiero saber de usted, de verdad, dígame con sinceridad cuál de estos dos rituales siente más cercano a su piel, cuál le llama más. Si prefiere la mascarilla de arroz, escriba en los comentarios 1. Y si siente que el tónico de agua de arroz es para usted, escriba 2 y cuénteme por qué.
Lo primero que debe tener en cuenta, incluso antes de pensar en cómo usar estas fórmulas, es cómo conservarlas correctamente. Porque al tratarse de preparaciones naturales, sin conservantes, su eficacia depende directamente de su frescura. Una mala conservación puede hacer que pierdan sus propiedades o incluso que irriten la piel. La mascarilla de arroz cocido debe guardarse siempre en un recipiente completamente limpio, preferiblemente de vidrio, con tapa hermética. El vidrio ayuda a mantener la pureza de la mezcla y evita alteraciones en su composición. Una vez preparada y ya fría, colóquela en el refrigerador. En estas condiciones puede mantenerse en buen estado entre 2 y 3 días como máximo. Después de ese tiempo, aunque la vea igual, es mejor no usarla. Los cambios no siempre son visibles, pero pueden afectar la seguridad de la piel. Si nota un olor diferente, más ácido, o una textura extraña, más líquida o separada, desecharla sin dudar. Por eso, la recomendación más importante es preparar solo pequeñas cantidades, lo suficiente para 2 o 3 usos. De esta forma, cada aplicación será con un producto fresco, activo y mucho más efectivo. No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor. El tónico de agua de arroz fermentada también requiere el mismo cuidado. Debe guardarse en un frasco limpio, bien cerrado, siempre dentro del refrigerador. Su duración es un poco mayor, entre 3 y 5 días, pero no más. El proceso de fermentación continúa incluso en frío y si se deja demasiado tiempo puede volverse demasiado ácido e irritar la piel. Un aroma suave es normal, pero si el olor se vuelve fuerte o desagradable, ya no es apto para su uso. Otro detalle clave es la higiene al manipular estas preparaciones. Evite introducir los dedos directamente en el recipiente. Utilice siempre una cuchara limpia o una pequeña espátula. Este gesto sencillo evita la contaminación y prolonga la calidad del producto. Ahora bien, antes de aplicarlas, la piel debe estar completamente limpia, sin maquillaje, sin grasa acumulada, sin restos de contaminación. Esto permite que los nutrientes del arroz actúen de forma más profunda. Lave su rostro con agua tibia y un limpiador suave. El agua demasiado caliente puede debilitar la barrera natural de la piel, mientras que el agua tibia respeta su equilibrio. Al secar el rostro, hágalo con una toalla limpia, dando pequeños toques. Nunca frote. La piel, especialmente con el paso de los años, se vuelve más delicada. Cada gesto brusco suma daño con el tiempo. Trátala como trataría una tela fina, con suavidad y respeto. Si es la primera vez que usa estas fórmulas o si su piel es sensible, realice siempre una prueba previa. Aplique una pequeña cantidad en la parte interna del antebrazo, espere al menos 24 horas y observe la reacción. Si no hay enrojecimiento, picor o irritación, puede usarla con mayor tranquilidad en el rostro. También es importante no aplicar estas preparaciones sobre piel irritada con heridas abiertas o infecciones. En esos casos, la piel necesita recuperarse antes de recibir cualquier tratamiento, incluso natural. Y aquí viene algo que muchas personas no quieren escuchar, pero es necesario. Usar más cantidad o aplicarlo más veces no acelera los resultados. La piel no responde a la prisa. Responde a la constancia y al equilibrio. Un uso excesivo puede saturar y generar el efecto contrario. No olvide tampoco la protección solar. Aunque estos métodos sean naturales, la piel sigue siendo sensible a la radiación ultravioleta. Si ha utilizado ingredientes como limón, esta precaución es aún más importante. Sin protección, los beneficios pueden perderse e incluso aparecer nuevas manchas. Y finalmente, recuerde que ningún cuidado externo funciona por sí solo. La hidratación, la alimentación, el descanso y los hábitos diarios influyen directamente en la piel. Beber suficiente agua, consumir alimentos ricos en vitaminas y dormir bien son parte esencial del proceso.
Cuidar la piel no es solo aplicar una mascarilla o un tónico, es un compromiso con usted misma, es entender que cada pequeño detalle, desde cómo lo guarda hasta cómo lo aplica, forma parte del resultado. Y cuando ese cuidado se vuelve consciente, la piel no solo mejora, también refleja algo más profundo: equilibrio, respeto y amor propio.